Cuando una persona padece Alzheimer, experimenta cambios en el tejido de su cerebro y una pérdida progresiva de una sustancia química llamada acetilcolina que permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas. Esto provoca la pérdida de memoria, de percepción y de juicio. Según el Alzheimer Disease International, en todo el mundo hay aproximadamente 24 millones de personas con esta enfermedad y para el 2040 esta cifra alcanzará los 81 millones. Este aumento se produciría principalmente en zonas de rápido crecimiento demográfico como China, India y América del Sur. Entre los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer están la edad avanzada, herencia familiar, el consumo de tabaco y una dieta alta en grasas. Entonces, ¿cómo reconocer el Alzheimer? ¿Qué tratamientos existen? ¿Cuánto afecta el entorno familiar? Eso es lo que vamos a estar conversando hoy día en Conectados. La verdad que tenemos bastante más antecedentes, pero como lo fundamental de este programa es la interacción con ustedes, vamos de inmediato a dar los puntos de contacto para que hagan todas las preguntas, planteen todas las dudas que tengan respecto del tema del Alzheimer, que es transversal. Esto ocurre en todos los países del mundo. Teléfono para que nos llamen. Si nos llaman, aquí estamos, 562-277-7126, o también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Así es, pueden escribir sus comentarios, sus experiencias, sus preguntas también en Facebook, en Conecta número 2 de Chile y lo mismo en Twitter. Bueno, hemos invitado a Claudia Durán, científica del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica BNI. Claudia, muchas gracias por venir. Gracias para por una la temática, me imagino que tú lo sabes muy bien, provoca cada día más interés, porque es habitual que en el entorno familiar bien amplio de uno, alguien sufra de Alzheimer. Primero partamos contando qué es el Alzheimer, qué significa. Muchas gracias por la invitación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y reversible. ¿Y qué significa esto? Es que una vez que se gatilla no hay regresión y es progresiva. En sí la enfermedad es multifactorial y tiene muchos factores asociados que conllevan a la producción de esta enfermedad. Pero hay hartos factores de riesgo asociados a la enfermedad y después, en un rato más, voy a hablar un poco más de los factores de riesgo asociados a la progresión de la enfermedad. ¿Para qué lleva? ¿Pero qué lleva a la enfermedad? Las causas no se sabe hasta el minuto, por eso hay varios factores de riesgo. Uno podría ser la heredabilidad o los genes asociados a distintas proteínas específicas que podrían llevar a la progresión de la enfermedad. Perdón, mi papá tuvo Alzheimer, yo podría tener Alzheimer y mis hijos también. Sí. ¿Tengo más probabilidades? Hay genética asociada a desarrollar el Alzheimer. Pero por otro lado también están los otros factores de riesgo porque hay dos poblaciones de Alzheimer. Una es el 5% que es la minoritaria, que es la heredabilidad o historia familiar, y el 95% no se conocen las causas, no hay etiología para esta enfermedad. Y están los factores de riesgo asociados y el principal es la edad. Mientras después de los 85 años, 1 de cada 2 personas tienen Alzheimer. 50%. El 50%. Después de los 65 años, 1 de cada 3 personas sufre Alzheimer. De hecho, estadísticas mundiales dicen que cada 4 segundos alguien en el mundo desarrolla Alzheimer. Cada 4 segundos. Perdón, disculpa. Sobre los 85 años, estamos hablando del planeta Tierra, Sí. 1 de cada 2, o sea, como supuestamente lo que se está hablando, que cada vez vamos a vivir más. Desde el punto de vista médico, desde aquí hacia abajo, vamos a tal vez caminar muy bien porque vamos a hacer actividad física, pero de aquí hacia arriba, nuestra parte mental, eso por ahora todavía no se sabe cómo controlarlo, no se sabe cómo enfrentarlo y por ahora es irreversible. Por ahora es irreversible. De hecho, está la ciencia enfocada en 3 puntos principales. Uno es encontrar las causas del Alzheimer, la otra el método diagnóstico porque no se sabe muy bien o cómo detectarlo en estadios tempranos para poder atacarlo. Y la otra es la parte donde estamos tratando de encontrar algún método para prevenir o para curar esta enfermedad. Y de hecho ahí en el BNI, en el laboratorio específico de Claudio Hetz, estamos tratando de encontrar moléculas que podrían ayudar a la regresión de esta enfermedad. ¿Regresión qué significa?
Regresión o parar el retroceso, detener un poco los síntomas. Detenerlo. Claro, detener los síntomas para que no siga progresando, siga avanzando, porque avanza y se deteriora mucho más la memoria, porque empiezan a morir unas células específicas en el cerebro que son las llamadas neuronas, en una zona específica que es el hipocampo, que está relacionado a la memoria y el aprendizaje. Entonces, si se mueren estas células, no hay conexión y no hay aprendizaje y no hay memoria, y después, cuando progresa el Alzheimer, comienza toda la otra parte del cerebro a ser afectada. Entonces ahí se comienzan otros tipos de memoria y otro tipo de aprendizaje, y por eso las personas se comienzan a olvidar casi de todo. Y también hay problemas motores y problemas de agresión, las personas se vuelven un poco más agresivas, y eso es lo que afecta en general. ¿Hay casos de Alzheimer a temprana edad? O sea, ¿se puede desarrollar esto? Hay dos tipos de Alzheimer, unos que se llaman los de temprano estadio, que son los más asociados a carga genética, o sea, los heredables, los que tienen historias familiares de Alzheimer. Y los otros, los esporádicos, en general son a estadios tardíos, después de los 80 años, 70 años. Pero no hay que confundir el envejecimiento no conlleva el Alzheimer. Hay otros tipos de pérdida de memoria, pero porque ya somos un poco más viejos, pero no este tipo de demencia. Y de hecho hay muchos otros tipos de demencia. El Alzheimer en sí es una de las mayores demencias en un subgrupo entero de distintas demencias. Vamos a seguir desarrollando el tema, pero antes ustedes preguntan y comparten con nosotros a través de las redes sociales y del teléfono. Así es, porque están comentando mucho, y uno de los sentimientos como que más se reproduce de todos los comentarios que han hablado del Alzheimer es el miedo que tienen la gente de padecer esta misma enfermedad. Por ejemplo, Chávez Folatre dice lo que hablábamos antes: pienso que en todos los casos el Alzheimer siempre afecta al entorno familiar. Dice, yo no sabía que era hereditario, me asusta mucho porque el abuelo de mi marido lo padeció. Después, Rosa Iris Tandia Campbell dice, nada que hacer, el Alzheimer o demencia llega casi siempre después de los 60 años. Y después, bueno, comenta que ella trabajó en una clínica donde había mucha gente con este mal, y dice que tiene miedo por sí misma porque porque tiene miedo en el fondo de que este problema la vaya a afectar también a ella. O sea, después de cierta edad, como dije anteriormente, después de los 85 años, 1 de cada 2 personas van a tener Alzheimer. Y probablemente el abuelo tuvo Alzheimer, y este Alzheimer es esporádico. ¿Y qué significa esto? Que no tiene etiología, no se sabe la causa, es multifactorial. Todavía los científicos estamos investigando, porque esta es una rama fuerte de investigación, por qué se produce el Alzheimer. ¿O qué podría estar influyendo en eso? Está claro que tiene que ver con el envejecimiento. Si Está 1 de cada clarísimo. 2, después del 85 va a tener Alzheimer, el envejecimiento tiene directa relación. Ajá. Pero el envejecimiento está asociado a la pérdida de neuronas. También. Ese es básicamente el problema. Entonces, por ejemplo, podemos hacer cosas para garantizar tener la mayor cantidad de neuronas posibles en el envejecimiento, o aun cuando ahorremos neuronas, igual podemos padecer de Alzheimer. Yo creo que el Alzheimer es pérdida de memoria y es muerte neuronal. O sea, hay una muerte neuronal producida por una molécula específica. En cambio, el envejecimiento... ¿Esa molécula la tenemos todos? Sí. La podemos perder. ¿Por qué aparece en uno y no en otros? Eso no se sabe muy bien, y eso es del estudio. Es porque se empieza en distintos estadios de la vida, esta molécula se comienza a procesar y se comienza como a acumular en las neuronas, y esto es lo que hace que se muera la neurona, se pierda la conexión y se pierda la memoria. Claudia, para que esto no se convierta en una psicosis general, ¿no?, sino que aprender un poco respecto al tema, la idea de este comentario de hoy, ¿cuáles son los signos que nos deben alertar respecto de un adulto? Ya, yo les voy a hablar un poco más de la parte científica, porque no soy médico, pero los primeros signos son pérdida de memoria, que se te empiece a olvidar dónde dejaste las llaves, eso es lo que dicen los psicólogos en general, los neuropsicólogos, también que te desoriente, y ya a estadios un poco más avanzados es que
no reconozcas rostro o empieces a hablar de un mismo tema siempre, te preguntan siempre lo mismo, los abuelitos en general hablan de lo mismo varias veces y no se acuerdan que ya lo hablaron. Entonces eso es... O sea, repetir ciertas ideas, ciertas frases. Claro. Y en sí el método diagnóstico, no hay un método diagnóstico efectivo, pero hay varios métodos que se pueden utilizar como para diagnosticar efectivamente el Alzheimer, porque como dije, es una del tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencias también. Y claro, pueden haber exámenes de sangre, escáner en el cerebro, porque también hay atrofia cerebral, entonces como se pierden estas neuronas, en estas imágenes se ve como una pérdida de masa. Disculpa, yo sé, tú no eres médico, pero si eres científica, pregunto desde la más absoluta ignorancia, ¿para qué estos exámenes es irreversible? Porque ahora, en este minuto, todavía no hay medicamentos asociados para revertir el Alzheimer, pero sí para frenar los síntomas de irritabilidad, de memoria, de los temblores que empiezan a tener. Entonces, ¿Empiezan a tener temblores también? Sí. ¿Pero que a la hora de escribir o se pone nervioso? Claro, es que se irritan en general y también comentan que en la casa es como hay que mantener un cierto orden, ellos tienen que tener una cierta rutina siempre porque si no se irritan, se empiezan a pegar o se pueden perder y entonces hay que en general tratarlos bien, mucha paciencia y con mucho amor. Sí, de hecho, por ejemplo, Josefina Elizabeth nos escribe por Facebook y dice, sí, también a mi madre, pero mi madre padeció, pero ella tenía una edad avanzada, tenía 87 años. Y se sufrió muchísimo, se puso agresiva, sufrió mucho mi viejita, pero sirvió para juntar a todos los hijos. Lo sentimos mucho por su madre. También Norma Molina nos cuenta que, o sea, nos pregunta en el fondo, de si este problema, esta enfermedad, puede ser, por ejemplo, consecuencia de un mal momento pasado. Por ejemplo, muchos nervios, estrés, quizás muchas corridas. Y lo otro también, si es que... dice, los primeros síntomas, sí, los primeros síntomas también, ¿cuáles podrían ser? Y esos en general son los factores de riesgos asociados a que puedas adquirir o se te puede desarrollar esta enfermedad, porque hay algunos, o sea, el primero es la edad, y segundo están las enfermedades cardiovasculares, el estrés, no hacer ejercicio, fumar, llevar una dieta mala, por ahí dicen estar casado o no, que es también factor de riesgo. ¿Qué es factor de riesgo? Ser feliz es estar casado. Si estás feliz, no hay menos probabilidades de que se genere, de que tenga. Hablemos de factores de riesgo para entrar en algunas cosas puntuales, pero tenemos un llamado telefónico. Así es, Marisol, desde Nueva York. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Aló? ¿Aló, Marisol? ¿Sí? Hola, te escuchamos, Hello. Marisol. Hola. Hola, hola. Te Hola, ¿cómo escuchamos. estás? Ale. ¿Cómo estás, Marisol? Cuéntanos. Bien, bien. Mira, sí, ¿cómo estás? Mira, estoy hablando de Nueva York. Estamos hablando de Nueva York. Mi mamá tiene Alzheimer. Quería Marisol, te vamos a pedir un favor, para que no escuche la televisión, porque si no se produce desfase. Baja el volumen y hablemos por el teléfono, ¿te parece? No te escucho. Que nos hables por el teléfono, que bajes el volumen del televisor. No. Ok, ya, está bien, está bien. Perfecto. Bájalo a un momento. Okay, mira. Bájalo un momento, Ale. Te escuchamos. Ok, mi mamá tiene Alzheimer, ella tiene 65 años, se le empezó a los 65 años, en este momento tiene 70 años, ha vivido como 20 años con nosotros aquí en Nueva York, y claro, le empezó el Alzheimer, y lo que te podemos decir nosotros es que una enfermedad, como una de las enfermedades más terribles que pueden haber con el cáncer, yo pienso. Ok. Muy bien, Marisol, Sí. muchas gracias. Sí, dinos, cuéntanos. No, entonces mi mamá, la verdad, la cosa es que es una enfermedad que mi mamá son 10 hermanos y es la única que tuvo cáncer, entonces, Alzheimer. Alzheimer. Entonces, mucho tiempo nosotros nos explicamos de por qué es esto, ¿por qué le va a tocar a
a una sola persona, qué momento tuvo. O sea, mi mamá lo único que pasó es que se empezó como a olvidar un poco, a confundir, algunas veces se perdió, se le olvidaba dónde estaba la casa, y por ahí empezó. Entonces estaba demasiado joven, no es solamente que se le da a una persona que tiene mucha edad. Mi mamá ya se le está olvidando, le cuesta mucho caminar, le cuesta mucho expresarse, siempre está gritando la boca, y eso yo aquí en Estados Unidos lo he llevado a todos los doctores, a todos los médicos, neurólogos y todo en general. La verdad de las cosas es que es una enfermedad bastante penosa, y mis hijos han sufrido mucho, toda mi familia en general con ella. Le hemos dado todo el cariño, todo el amor. Ahora yo creo que al final van retrocediendo, van comportándose como niños, porque ella, igual que la niñita, ella no se ha olvidado todo, pero a ella le gusta bailar, le gusta arreglarse. Entonces tratamos de darle lo mejor, todo lo posible, hasta antes que pierda su memoria, porque eso yo creo es lo que hay que hacer. Todavía nos conoce, pero la verdad que hemos sufrido todo. Es un sufrimiento, es el sufrimiento más grande que hay, yo creo. Así es que esa sería mi opinión. Muchas gracias, querida Marisol. Sí, no hace la relación con el tema del cáncer, creo que lo hablamos en el inicio. Te reitero, tú no eres médico, pero eres científica y bueno, y ser humano. El tema del Alzheimer es el entorno, el tema del cáncer es el entorno y uno mismo el que está sufriendo. Claro. Porque en el Alzheimer no se percatan. A propósito de ella, 9 hermanos, ella sola, ¿tendría factores de riesgo ella Claro. que incidieron en esto? ¿Cuáles serían? Es lo más probable, porque no hay, al parecer, o no sé si lo dijo, no hay una carga genética asociada al desarrollo del Alzheimer. Es solo esporádico y factores de riesgo asociados a ello. Otro de los factores de riesgo es que seamos mujeres. En general, las mujeres tenemos más probabilidades de generar o desarrollar Alzheimer. ¿Por qué? Y esto es debido a varios factores. Uno es porque podemos vivir más o vivimos más que los hombres. Lo otro está relacionado a las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, que después de cierta edad se comienzan a desequilibrar y podrían gatillar estos procesos para generar Alzheimer. Y lo otro es que recientemente se ha detectado una variante a un gen o una molécula relacionada con el colesterol, también relacionado con diabetes. Entonces, por eso nosotros podemos... A mayor nivel de, Claro. niveles de colesterol, mayor sí. probabilidades de Alzheimer. Esa Exacto. molécula de la que hablabas, que es la que afecta efectivamente las hormonas que tenemos en el cerebro, esa molécula es generada por el Nosotros cuerpo humano. claro. O sea, ya tiene identificada la molécula. Sí. ¿Y a qué corresponde? ¿De qué se alimenta esa molécula en el cuerpo? Que lo que pasa en general, todos estos estudios son estudios que hacen en una población grande, 1.000, 2.000 personas. Entonces sacan estadísticas, ya todas las mujeres que tienen este tipo de molécula tienen más probabilidad de desarrollar Alzheimer en vez que los hombres, porque los hombres también tienen algunas hormonas masculinas, o sea, femeninas, pero ellos no desarrollan tanto como las mujeres. Son estudios como más demográficos. ¿Qué tiene que ver el medio ambiente? Pregunto, no sé si hay estudios o análisis, ustedes como científicos, por ejemplo, nuestro mapa mundo. Ya. ¿Hay sectores, lugares donde se presenta con mayor habitualidad de Alzheimer que en otros? Sí, hay, en general, en los países más desarrollados, en donde no hay tantos niños y en la población es longeva. Entonces ahí se desarrolla un poco más estos tipos de enfermedades. En aquellos países donde la gente vive más, evidentemente Claro. que va a desarrollar más Alzheimer. Y porque tienen más recursos para mantener a la gente más viva. Entonces, en general ahora nosotros queremos vivir más, pero al vivir más tenemos estos problemas de demencia. O no otros tipos de problemas como cáncer u otros asociados a la vejez. Tenemos un llamado desde Suecia, está Silvia al teléfono. Hola Silvia, muchas gracias por llamar, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes. ¿Cómo te va Silvia? Gracias por llamar. Muy bien, gracias. Cuéntanos. Yo llamo porque yo soy enfermera de Alzheimer, trabajo en Estocolmo. Muy interesante lo que habla la señora con respecto a Alzheimer. Como me gusta mucho el tema, quería agregar, aparte de lo que ella dice, que esta enfermedad también se le llama enfermedad de la familia, porque es más la familia la que sufre con el desarrollo de la enfermedad del paciente
el paciente en general, hay diferentes etapas de Alzheimer. Se divide en 3 diferentes etapas. La segunda y la tercera etapa son las que ya el paciente no se da cuenta de que está enfermo. Y no es doloroso, sino que es más la familia la que sufre. Y eso es lo que quería agregar. Y otra cosa que es importante también destacar, que la parte social es muy importante para los ancianos, para que mantenga su función cerebral de lo más normal posible, porque la mayoría de los pacientes que no tienen mucha actividad social tienen más, ¿cómo se dice?, posibilidades de desarrollar Alzheimer. La parte social, emotiva, sentirse motivado, tener actividad social, encontrarse con gente, eso es muy bueno. Muchos países como Noruega, Suecia, países gente muy aislada, hay más desarrollo del Alzheimer. Silvia, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante escucharte porque además estás como cuidadora, y hay muchas. Y sí, yo puedo dar fe de eso. Tengo gente que está con Alzheimer, varios distintos. Y sí, la sociabilidad, cuando empiezan a sociabilizar, es increíble observar el cambio. Increíble observar el cambio. O sea, no es ningún parche milagroso. Pero respecto a que muchas veces uno como familia, por enfermedad de la familia, tiende a aislarlo, a cuidarlo, no lo molesten, chiquitito, mi mamá, mi papá, y lo deja solo, con una cuidadora. En vez de sociabilizar, eso también influye. Entonces, se supone que es mejor que los abuelos o los ancianos que tienen este tipo de problemas se vayan, por ejemplo, a un hogar de ancianos, porque según lo que comentábamos antes, igual de repente tienen esas como flash de noción de la vida real. Entonces, de repente, cuando vienen esos flash, sentirse como solo, no cerca de su familia, no... ¿Qué es mejor ahí? O sea, yo pienso que es mucho mejor llevarlos a donde hayan actividades sociales, tipos de juegos de memoria, escribir, conversar o lo que se llame, porque ellos tienen input. Me imagino que hay distintos estadios y en algunos de ellos tienen lucidez. Entonces, tener esta relación social debe ser muy beneficioso para ellos. Y con respecto a lo otro, es súper importante destacar de que es verdad, aparte de la parte afectiva, es importante la parte económica, porque hay costos asociados y son costos directos e indirectos. Los directos son asociados al paciente en sí, camas especiales cuando están en estadios tardíos, cremas especiales para que no se les formen escaras, pero hay costos indirectos que son los que están asociados con los cuidadores, y los cuidadores dejan de trabajar para poder cuidar a la familia. En general acá en Chile se invierten 5 millones de pesos anuales para cuidar a un paciente con Alzheimer, y de hecho yo estoy en una corporación que se llama COPRAD, que es la Corporación Profesional para Demencia, y nosotros estamos impulsando un plan de demencia nacional. ¿Qué significa, perdón? Es un plan de demencia para que puedan ser valorados o que pueda haber ayuda para el mismo paciente y también para los cuidadores en general. Fundamental. Fundamental. Se nos acaba el tiempo, Claudia, una pregunta. Sí. No sé si es verdad o no, dentro de los estudios, que a mayor nivel educacional hay menores probabilidades. ¿Eso es efectivo? Sí, eso es efectivo, porque me imagino que al desarrollar un poco más tu cerebro o tener esta actividad social podría ayudar o sería menos factor de riesgo a este tipo de enfermedades. Y aparte, comes mejor, te alimentas mejor, haces más ejercicio. O sea, el ejercicio es fundamental para esto. De hecho, estudios con ratones dicen, ya tienen a ratoncitos así andando, haciendo el ejercicio, y pueden disminuir estas neuronas malas en el cerebro y pueden frenar la enfermedad un poco. O sea, el ejercicio es fundamental. Y comer sano. Comer sano y ejercicio. Esa es la parte, comer sano, ejercicio, sociabilidad. No fumar. No fumar, o sea, porque en general cuando empieza a avanzar en edad, tu entorno familiar trabaja. Claro. Y como tú no trabajas, te empiezas a quedar solo. Sobre todo los hombres, porque las mujeres siempre igual
La abuela Sí. siempre se encarga de los nietos, sigue haciendo labores de casa, está como... Tiene siempre tareas que hacer. El hombre es el que, si no busca un club de abuelitos y amigos con los que conversar, empieza a aislarse y a pero como la mujer entristecerse. vive más, va a tener mayor incidencia en el Alzheimer. En general les pasa eso a los hombres, como que comienza la depresión Sí. y de la depresión Bien. después se puede generar esta enfermedad porque dejan de trabajar y ya no saben qué hacer porque es su vida cotidiana, levantarse, ir al trabajo y ya después volver a la casa a cenar, pero después estar todo el día en la casa no es depresión. Científicamente, con los estudios que tiene la madre muy joven, ¿qué podríamos recomendar? No sé si recomendar, ¿qué podríamos decir respecto a esta enfermedad de la familia? Porque no solamente la enfermedad, ya lo dijo Ya. nuestra amiga. Yo creo que hay dos puntos principales. Uno, yo recomiendo el ejercicio. Ejercicio y una dieta equilibrada, no estrés para nada, tratar de relajarse y si es que tienen alguien con esta demencia, con esta enfermedad, tener paciencia, quererlo y aguantarlo. Porque todos vamos a llegar al envejecimiento, o sea, todos vamos a envejecer. Y lo más probable es que algunos de nosotros acá tengamos este tipo de demencia. Fíjate que tenemos un video que vamos a presentar que refleja muy bien esto, y yo vi otro, ¿Ya? que no sé si lo tenemos, si no lo tenemos no importa, donde hay un papá, adulto, mayor, con su hijo. El papá muy adulto. Y el papá le pregunta al hijo como 4, 5, 6 veces lo mismo. Claro, Y el hijo como diciendo al final, ya. basta. Y lo que se saca a conclusión es que cuando tú eras niño, ¿cuántas veces no le repetiste lo mismo a tu papá? Y el papá te contestó las 6 veces. Sí. En el fondo la enseñanza es, contéstale las 6 veces, cuando ya eres adulto. Y Se vuelven niños. Claro. Los papeles se Se invierten. invierten. Tú cuando eres niño te cambian los pañales, te dan la comida en la boca, Es lo mismo. todo. mismo. Cuando el papá se envejece, va a tocar hacer la misma pega. Sí. Y, esto Y es ojalá hacerlo Sí. uno mismo, porque, bueno, también hay personas que no tienen la posibilidad porque económicamente no pueden y tienen que mandarlos a un hogar. Pero igual es súper, es difícil, ahí caemos en una clase de cuestionamientos morales, éticos, religiosos inclusive también, donde se contrasta lo que puedo hacer, lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Es difícil, sin es un tema... y sin enfermarme. Tenemos este video para compartirlo con ustedes. A while ago, you said you didn't know you were my mama. Well, you act like my mama. I act like your mama. No, I'm saying you're my mama. I'm your mama? Yeah. All right, I'll be your mama. Now, do you think that I would lay here with just anybody? No. I think you want to have to love them if they want to. Yeah, you do have to love them to lay down with them like this. Yeah, And I love you, mama. I love you. But do you know who I am, though? Uh-huh. Who? Kelly. Yes, mama. Yes, I am Kelly. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly? Yes, you did. Well, I love you, Kelly. I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. I know it well. It was something because when I have some fears, I get here and I'm thinking, my Lord, what in the world am I thinking about? You are. Yeah. What are you thinking about right now? Well, I'm loving you. I'm loving you too, Mama. Oh, well, we're both doing the same thing, aren't Yeah, we are. Oh, isn't it wonderful? Yes, it is. Que positivo sería tener más tiempo durante la vida para poder compartir eso con tu madre estando bien o tu madre estando así. Antes de despedirnos, Claudia, de este tema, primero agradecer como siempre a la gente que llama, pero hay una pregunta. Sí, hay una pregunta en específico que dice de Andrea Alay, que nos pone: hola, gracias por hablar de esto. Dice, una pregunta. Conozco a una persona de 60 años recién y a veces pienso que esta persona podría estar sufriendo esta enfermedad. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué se hace cuando en el fondo nosotros creemos que hay una persona que pueda estar padeciendo, iniciándose el Alzheimer en ellos? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se recomienda?
Yo recomendaría ir a un médico especialista y este médico especialista le hará distintos tipos de test como para saber si es que es demencia tipo Alzheimer o no. Pero tiene que ir a un médico tratante y ver, analizar, hacer distintos tipos de test psicológicos, motores y todo lo que conlleva, escáner, como dije anteriormente. Pero eso, tiene que ir a un médico especialista. Claudia Durán nos ha acompañado hoy día, científica del Instituto Milenio Neurociencia y Biomédica BNI. Si quieren tener más antecedentes, por supuesto, me imagino que lo quieren respecto a esta temática, ahí está. Van a aparecer en pantalla y está la página web www, lo voy a deletrear, Hetzlab, sería hetzlab.cl, para que tenga más información al respecto. Igual, con mucha o poca información que se tenga, el drama de esta enfermedad es tremendo. Muchas gracias, Claudia, por venir. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también les decimos que vamos a hacer una pausa y a la vuelta viene el conductor del 24 horas que ustedes ven a través de la pantalla de TVN y de TV Chile, Matías del Río, para hablar de las noticias que se vienen este 2016 que comenzó muy movido.